¿Qué tal amigos? Con este tutorial les voy a enseñar a hacer máscaras y también les va a servir para hacer cascos de pura goma eva. De pura goma eva vamos a hacer las máscaras. Lo primero que hay que hacer es cubrir totalmente la cabeza, ahora sí, de quien va a hacer la máscara, o igual si va a ser para nosotros, trabajamos sobre nuestro molde de venda de yeso o lo que tengamos, que ya en otros videos les he enseñado cómo hacerlo. Ok, una vez que ya tengamos sobre quién o sobre qué vamos a trabajar, vamos a cubrir toda la cabeza con una bolsa y la vamos a encintar totalmente. Aquí tomando en cuenta dejar un espacio para que respire, un hoyito. En este caso yo voy a hacer la máscara, un casco de Batichica, así que la boca queda totalmente descubierta. Pero igual para el modelo que ustedes vayan a hacer, pues ya nada más dejan un hoyito para que respiren. Y hay que cubrir bien totalmente de cinta, preferible, que pueden poner para ajustar la bolsa a la cabeza, que quede bien pegadita. Pueden empezar con cinta esta transparente, o cinta masking, o cinta de ducto de esta color plata, cualquiera de ellas. Lo importante es poner la bolsa abajo para que al momento de quitar, de cortar y despegar, pues no vaya a haber problema. Les digo, aquí voy a hacer el casco de Batichica. Ustedes ya tienen que tener su imagen de referencia sobre la cual van a trabajar. Entonces yo aquí voy a hacer esta y voy a empezar a marcar todos los rasgos que lleva el casco, ya a dibujarlo a como es, la forma de la boca, ahí como pueden apreciar, el piquito ese que lleva ahí cerca de la mejilla, toda la forma de lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a dibujarlo y dónde va el ojo, todo eso, la parte de la nariz o demás detalles que lleve, vamos a dibujarlo sobre la cinta que ya pegamos. Aquí solamente vamos a trabajar a la mitad de la cabeza, solamente vamos a marcar y a dibujar la mitad de la cabeza, porque pues no es necesario hacer todo, porque la otra, lo que dibujemos y lo que cortemos, eso mismo lo vamos a utilizar de espejo para el lado contrario. Así que solamente vamos a trabajar sobre la mitad y la otra mitad la vamos a sacar ya de esto mismo que ya hicimos. Así que empezamos a dibujar todos los rasgos de la máscara o del casco que estemos haciendo, para de ahí recortarlo. Una vez ya terminado de dibujar los rasgos, los cortes que hay que hacerle, ahora sí vamos a hacer las divisiones en las que vamos a separar nuestra pieza, nuestra máscara o nuestro casco. Vamos a dibujar la división que es la mitad de la cabeza, que quede bien centrada. Aquí no podemos equivocarnos porque si no nos va a quedar chueco el casco. Entonces bien la división, y de ahí vamos a seccionar nuestra pieza, nuestra máscara, en varias partes, como si fuera tipo pepacura, solo que aquí lo estamos haciendo a mano. Vamos a seccionar la pieza, ya sea en 4, en 6, en 8, en las partes que sea necesario. De preferencia tratar de que sean piezas grandes, para que no, a la hora de pegar, pues no se vean muchos empates y no nos quede feo. Entonces tratar de que sean piezas grandes, así como ahí. Ahorita les voy a mostrar más de cerca cuántas piezas hice. También hay partes que en las que son curvas, en las que son pues como dobleces, ahí vamos a tener que separar también. Así es como queda, vean, la parte de enfrente la dividí en dos partes y las enumero para que esto me sirva como mapa. De ahí le voy a tomar foto y la foto me va a servir como mapa, como diagrama, para saber sobre qué estoy trabajando. Así que enumero cada pieza para que a la hora de recortar y pegar sepa yo cuál es cuál. Aquí les estoy tomando foto. Recuerden, tomen bien de todos los ángulos para que no a la hora de pegar sepan cuál es cuál y no se les pierda. Tomen de frente, de lado, de atrás, de arriba, y esto les va a servir a la hora de pegar. Así es como quedaron las fotos, así es como yo me voy a guiar qué pieza va a ir unida con cada cual. Recuerden que la parte del otro lado va a ser la parte espejo, lo vamos a sacar de estas mismas piezas. Aquí con cuidado vamos allá a retirar toda lo que es la bolsa y la cinta. Recortamos de la parte donde no marcamos nada para no dañar nuestros trazos, y con cuidado empezamos a recortar y a retirar, pues ahora sí que la máscara, lo que ya hicimos. Solamente con abrir un poco ya se retira fácil toda la bolsa.
Listo, ahí ya tenemos nuestro molde. Ahí están los números, las piezas que tenemos que recortar y con las que vamos a trabajar. Y listo, ahora vamos a recortarlas, a recortar bien nuestras piezas. Retiramos el sobrante que no vamos a usar, en este caso lo que es del cuello. Les repito, va a variar, depende de lo que vayan a hacer. Como los que ya siguen este canal, recuerden lo que siempre les digo, esta misma técnica la pueden aplicar para muchísimas cosas, no necesariamente para la pieza que yo esté haciendo. Misma técnica les va a servir para hacer infinidad de máscaras y cascos también. Al final del video les pongo otros tipos de máscaras y un casco que hice con la misma técnica. Y listo, ya tenemos todas nuestras piezas recortadas. Ahora sí, vamos a pasar al foamy, a la goma eva. Aquí vamos a utilizar de 5 milímetros. Ya ahí depende de qué pieza vayan a hacer. Si van a hacer un casco muy grande o muy tosco, pues ya utilizarían de 9 milímetros. Pero aquí vamos a utilizar goma eva de 5 milímetros. Vamos a pasar todas las piezas a la goma, que quede bien exacto. Debe de quedar el corte, lo que hicimos de nuestro molde, debe de quedar bien plano. Si no queda plano, si queda una como burbuja o queda levantado, entonces vamos a tener que hacer un corte. Por ejemplo, si quedara así, no debe de quedar así, debe de quedar totalmente plano. Si nos queda una parte levantada, entonces vamos a hacer una división y vamos a hacer un corte, y después ya ese corte en la goma eva la vamos a pegar para que haga ese doblez que necesita. Les repito, esto es como una técnica como si fuera pepacura, pero pues no es pepacura, es a mano, pero es como que el mismo proceso. Entonces ahora sí, pasamos bien todo. Hay que pasar pieza por pieza a la goma eva. La parte del otro lado la vamos a pasar ya con el recorte de la goma eva. No lo vamos a hacer con la misma hoja esta de molde que recortamos. Ahí está. Y enumérenlas para que igual pásenle el número que está ya marcado, para que sepan cuál es cuál a la hora de ir formando. Y también enumeren el número en la misma posición que está en su molde. O sea, si el número está ahora sí que derecho hacia arriba mirando para cierto lado, en la goma eva pásenlo de la misma manera, porque a lo mejor se les pasa y pónganle que no tiene, no le toman mucha importancia. Pero si le ponen el número en chiquito o de otra forma y la pieza es muy similar a otra, se pueden confundir y les puede quedar mal a la hora de pegar. Así que el número, así como lo pusieron en la misma posición que lo pusieron en la cinta, así tienen que pasarlo a la goma eva, para que a la hora de que vean las fotos y se guíen con el número de qué forma lo pusieron, sea más fácil identificarlo a la hora de armar. Algo así es lo que les decía, pongan el número en el mismo sentido en el que lo pusieron en la cinta, para que no se vayan a equivocar. Y aparte yo los marco con la letra ya sea de izquierda o derecha, también para no confundirme. Aquí vamos con la última pieza. La última pieza es lo que les decía, aparentemente quedaba totalmente plano, pero ya a la hora de ponerlo no quedó totalmente plano sobre la goma eva. Entonces sí voy a necesitar hacerle una rayita, hacerle un corte para que quede totalmente plano sobre la goma y no me dé problemas. Así que ahí marco donde voy a hacer el corte
Ahí está. Y ahora sí, ya me queda totalmente plano sobre la goma eva. Y a marcar y a pasar. Listo, aquí ya tenemos todas las piezas marcadas. Ahí está el corte que les decía. Esa parte es la que voy a unir después para hacer el doblez que necesita esa pieza, la curvatura. Y ya una vez pasadas todas, empezamos a recortar todas las piezas. Y recuerden que ya estas piezas recortadas son las que vamos a ocupar para hacer el otro lado, las que vamos a ocupar para hacer el espejo. Recuerden que las tienen que poner en lado contrario. El número que ya tienen marcado en la superficie de la pieza debe de ir boca abajo. Ahí está, así como aquí. Ejemplo, tengo la pieza 2 con la I, que es del lado izquierdo, que es el lado que marcamos. Esa debe de ir boca abajo para hacer el lado derecho de la máscara. Y así con todas las piezas. Vamos a marcar boca abajo del lado izquierdo que ya rayamos para hacer el lado derecho. Recuerden también que el número tenga la misma posición para que no nos confunda a la hora de armar. Ahí está, el 2D y el 2I ya van juntos y así tienen que quedar las dos piezas. Y así con todas hay que repetir el mismo proceso hasta recortar y hacer ambas piezas. Y ahora el armado, ahí ya tengo mis fotos de cómo quedó enumerado cada pieza. Ahí ya marqué el ojo también. Antes de empezar, antes de pegar, vamos a marcar también el ojo. En caso de que tengan otros detalles que lleve su máscara, otros orificios, otros cortes, pues márquenlos ya y recórtenlos antes de empezar a armar la máscara o casco. Aquí ya pasé el trazo del ojo a la goma eva y es lo que estoy recortando para ya al armar tener los orificios cortados de los ojos.
Y ahí ya tenemos nuestros dos ojos recortados de ambas piezas. Ahí está. Y esta es la mayor parte del tutorial. Está súper fácil, súper sencillo. Ya ahora nada más con nuestras fotos que tomamos con el celular. Con eso nos vamos a guiar. Lo vamos a usar de mapa, de guía, para empezar a armar todo el casco o toda la máscara de lo que estemos haciendo. Vamos a empezar a pegar y a juntar todas las piezas. Y eso es todo. Ya nada más, si tienen que agregarle algún detalle, les repito, depende de qué es lo que estén haciendo, qué pieza estén haciendo. Yo en este caso estoy haciendo el casco de Batichica, como les mencioné al principio, pero esta técnica les puede servir para hacer muchas cosas. Entonces ya nada más los detalles que tengan que agregar una vez teniendo ya la base de su pieza hecha. En este caso, por ejemplo, las orejas, que aquí no las puse, pero bueno, ya nada más agarré unas piezas de foamy, las uní y las limé en forma de pico, en forma de las orejas, y ya se las agregué. Si tienen que hacer alguna profundidad, algún doblez, pues ya nada más le aplican calor, ya saben, con pistola de calor o con el encendedor también se puede. Por ejemplo, en el caso de la nariz, ahí ya tengo la parte del frente del antifaz. En la parte de la nariz que va doblada, para que agarre la forma, bueno, pues nada más caliento la parte que es de la nariz y la moldeo a mi nariz. Recuerden que mientras la goma eva esté caliente, recién calentada, ya sea con encendedor o con pistola de calor, es muy moldeable. Entonces la caliento y la pongo sobre mi nariz y voy moldeando para que agarre la forma que quiero.
Y eso es todo. Aquí ahorita adelante les pongo unos ejemplos que les repito, con esta técnica se pueden hacer infinidad de cosas. El proceso es el mismo: encintar la cabeza de lo que van a trabajar, marcar el dibujo de la pieza que van a hacer, máscara o casco, marcar las piezas, dividirlas, tomarle foto para que la tengan como guía, como mapa, y recortar y empezar a armar. Y eso es todo. Y para el acabado, una vez que ya tengan armada toda su máscara o todo su casco, toda la pieza, para disminuirle las divisiones que quedan, así como las que se ven ahí, que ya estoy empezando a armar toda la pieza, para disminuirle, para que se pierdan las divisiones, vamos a cubrirlo ya sea de resina, ya sea de resanador, lo que encontremos o se nos haga más fácil. Vamos a cubrirlo. Ahí ya les muestro una foto de la pieza terminada. Ya quedó todo el casco. Esas son las orejas que les mencionaba, que ya agregué yo, y la forma de la nariz. Este es el resanador que les decía. Vamos a aplicar resanador en toda la máscara, y ya nada más vamos a lijar al final, y con nuestra mezcla de resina y pintura acrílica
nuestra mezcla de pegamento y pintura acrílica. Con eso vamos a pintar y a dar el acabado. Les digo, aquí les muestro otros ejemplos de la misma técnica, diferentes modelos de todo lo que pueden hacer usando esta técnica. Así que ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse, visítenme en Facebook y nos vemos en la siguiente banda. Chao.